Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor José de la Cruz Arteta para presentarles en esta ocasión un videoartículo denominado Caso Perú emblemático para la lucha anticorrupción. Es un extracto de una conferencia que he dictado en algunos países de las Américas y en el Caribe hispano. En los ámbitos organizacionales, judicial, militar, aduanero, policial, penitenciario, etcétera, ha habido desde antaño y hay aún en el Perú, con mayores o menores desarrollos, la denominada corrupción sistemático institucional, actividad regular y generalizada en la que se hace caso omiso de los procedimientos y las responsabilidades formales. Los protagonistas, si no participan directamente en el soborno, están en connivencia con el comportamiento de sus colegas. En la década de los 90 en el Perú la corrupción ha sido de alta nocividad social, en lo administrativo y en lo normativo. En lo administrativo, afectando el cumplimiento de deberes de función claves para la sociedad y la moral social. Y en lo normativo, por intereses creados crematísticos o de poder. El crecimiento de la subversión, en especial durante la segunda mitad de la década de los 80 e inicio de los 90, alentó y justificó la organización de un poder oculto, enmascarado, fuera del control de las instituciones. Llegó a darse lo que se denomina poder infiscalizado, entronizándose el secreto como estilo de gobierno. El los otros poderes del Estado, judicial y legislativo, se convirtieron en guardianes, defensores y soportes del régimen autoritario y corrupto. En los 90 es que emerge un movimiento que alcanza el poder de manera sorpresiva y en medio de esas circunstancias extraordinarias, sin partido en una sociedad en crisis, con una institucionalidad profundamente debilitada, optó por sustentar su gobernabilidad en una alianza con los mandos, los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Desde ese acuerdo desarrolló una estrategia de copamiento del Estado. Así la corrupción llegó a penetrar el centro mismo del poder del Estado. El poder se ejerció discrecionalmente, sin rendición de cuentas, sin controles institucionales y con cheques en blanco para gobernar. Se La corrupción ejercida desde el centro mismo del poder estatal devino en sistémica, en la medida en que una vez entronizada como núcleo central en el gobierno, modificó, adaptó y subordinó el accionar de los distintos espacios del Estado en función de sus necesidades de reproducción. La fuente de la corrupción sistémica no estuvo únicamente vinculada al narcotráfico, estuvo también en la ingente disposición de fondos públicos generados a través de la recuperación de la presión tributaria, del aumento de la deuda pública externa y de los recursos provenientes de la privatización de la empresa pública. Las bases institucionales del sistema de corrupción fueron las Fuerzas Armadas y el sistema de administración de justicia. Su práctica, sin embargo, contaminó al conjunto del Estado, comprometiendo también a conspicuos representantes de la clase política peruana, así como también a conspicuos representantes del sector privado, principalmente en las áreas de los medios de comunicación denominados chicha y de canales de televisión, así como los militares. El costo estimado de la corrupción sistémica en el pasado régimen habría ascendido a 873 millones de dólares aproximadamente. Y por la variable del PBI,
podría haber ascendido aproximadamente a 1.600 millones de dólares. En el libro Historia de la corrupción en el Perú de Gustavo Quirós, que para descanse, habría estimado que podría haber ascendido a más de 8.000 millones de dólares. En términos del impacto sobre el empleo, se estaría ante 164.700 puestos de trabajo anualmente que dejaron de crearse por desviarse esos recursos de su uso productivo hacia la corrupción. En términos de pobreza, el costo equivale por año a 156.000 personas aproximadamente que habrían logrado dejar su condición de pobres en caso de no haberse desviado esos recursos. Queda claro entonces el impacto adverso que la corrupción significa para la economía, por los recursos que aparecen desviados hacia ella, en desmedro de su utilización en labores productivas a través de su canalización en inversión público-privada. Para los sectores en pobreza extrema o en el desempleo, la corrupción limita las oportunidades de salir de la pobreza y de acceso al mercado de trabajo en condiciones dignas. Si la corrupción regular ya significaba un costo importante para la economía, la corrupción sistémica de la década anterior puede verse como el sobrecosto económico de ella. Dicho sobrecosto hace que la recesión sea más prolongada, que haya más desempleo y mayor pobreza. Lo que ha vivido el Perú es un nivel de corrupción que equivale a un impuesto que pagan los más pobres, con fuerte tendencia regresiva para su beneficio ilegal, suele concentrarse en los sectores de mayores ingresos de la población. La corrupción no solamente denota una ausencia de sentido de nación, sino que progresivamente pone en riesgo la viabilidad de un país. Sin lugar a dudas, la corrupción empobrece a una nación, la debilita en cuanto a proyecto y le empobrece materialmente, haciendo más pobres a los pobres. Muchas gracias. Buenas tardes.